Dios te bendiga, mi amado hermana y hermano, amigos, familia. Para iniciar este video quisiera leer una porción bíblica que se encuentra en los Salmos 16:11 y dice así. Reina Valera 1995 dice: Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dice: me mostrarás la senda de la vida. La senda de la vida está en la presencia del Señor, porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, hay delicia a su diestra, y no por un ratito, no por un corto periodo de tiempo, para siempre. Las delicias a su diestra son para siempre. El gozo de la presencia del Señor es para siempre. Y es Él quien nos guía por esas sendas, por las sendas del Señor, por las sendas de la vida, porque Él es la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que llena esos vacíos, es Dios. Así que es bueno acercarnos a la palabra de Dios. Como dice Hebreos, que el que se acerca a Él, que es como acercarse a su palabra, el que se acerca a Dios, crea que le hay. Y dice que es imposible agradar a Dios sin fe. No tengo fe, mi hermana. Pídale al Señor como aquel siervo del cual hablan los evangelios, que quería un milagro y el Señor le preguntó: ¿crees? ¿Crees que yo puedo hacerte el milagro? Sí creo, ayúdame, ayuda mi incredulidad. O sea, Dios mismo Dios nos brinda esa oportunidad de experimentar ese amor de Dios. Mire que Él es el que nos muestra el camino de la vida. Él personalmente viene a ti y te muestra el camino de la vida. ¿Por qué? Porque en su presencia es allí donde hay plenitud de gozo. Ese gozo que necesitamos para cada día. Para no andar este ceño así arrugado. Necesitamos reflejar el gozo del Señor en nuestra vida. No digo que todo el tiempo vamos a andar allí. No. Habrá momentos en que se reflejará esa angustia por diferentes pruebas que se pasan, pero tenemos la fuente de poder, la fuente de vida, la fuente de gozo, a la cual hacemos bien de acercarnos, para que sea Él quien nos fortalezca y no le demos lugar a la tristeza, al enojo, a la decepción, la desilusión, a la ansiedad, a esas presiones. Así que este salmo sea poderoso para tu vida, que este salmo se haga un rema en tu vida para que haga ese milagro de liberarte de cualquier opresión. Así que, habiendo disfrutado de este salmo, pasamos a meditar en una palabra preciosa, una palabra poderosa, la cual nos habla acerca de la vida de los siervos de Dios que se comprometen con mucho amor, con mucha entrega, con mucho esfuerzo, que se comprometen con fidelidad, con pasión, con entrega hasta alcanzar el objetivo. Y una de las definiciones de esfuerzo, que la tengo por cierto allí escrita, dice que es una virtud del ánimo relacionada con la fuerza en el empeño con que enfrentamos una dificultad o que nos proponemos alcanzar un objetivo. Ser esforzados, ser objetivos,
es como, veo yo como una persona que está bajo el sol en un punto donde va a pasar un autobús. Él sabe que ese autobús va a pasar a esa hora y él hace un esfuerzo por quedarse allí, esta persona, porque sabe que va a pasar el autobús, porque necesita viajar en ese autobús, llegar al sitio que necesita llegar, digamos que es a su casa o que es a su trabajo. Esta persona espera allí, hace un esfuerzo porque las condiciones del sitio donde espera no son adecuadas para estar mucho tiempo. Sin embargo, el esfuerzo que está haciendo es porque amerita estar en un sitio donde él quiere estar, donde sabrá que estará seguro. Entonces, así es la obra del Señor cuando un siervo de Dios se compromete de corazón, hace todo con fidelidad, con mucha pasión, con mucha entrega, hasta alcanzar aquello por lo que Dios lo ha llamado. Así que bendito sea el Señor por su palabra que nos enseña a caminar en su voluntad, que nos enseña a ser como Él quiere que seamos. Hoy estudiaremos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículo 16 en adelante. Pero antes quisiera hablar respecto a la vida del apóstol Pablo, donde se encontraba, qué pasó, qué fue lo que lo hizo coger camino hacia Macedonia, que es donde se encuentra en estos hechos, en estos acontecimientos, donde él se encuentra cumpliendo la misión de Dios. Bien, él se encuentra en un lugar llamado Troas, y estando en Troas, está en compañía de Silas y del doctor Lucas, y estando en Troas, recibió una visión. Y en esa visión él miraba a un hombre macedonio suplicando que llegaran a ayudarles, que llegaran a Macedonia, que fueran a Macedonia. Se ve que este varón macedonio había escuchado del apóstol Pablo, que recorría los pueblos para hacer la obra de Dios. Y claro, este varón, por lo que se habla la visión, el apóstol Pablo oraba pidiendo que el apóstol Pablo pasara para ayudarles. Y claro, el apóstol Pablo y sus compañeros, dando por cierto de que Dios los enviaba a Macedonia, pues partieron hacia Macedonia, que curiosamente el hombre macedonio nunca lo encontraron. Si leemos cuidadosamente la Biblia, nunca lo encontraron. Sin embargo, ellos actuaron en obediencia y fidelidad, y los resultados fueron poderosos por la fidelidad, por la obediencia a un llamado de Dios. Allí se encontraron a una mujer llamada Lidia, la cual adoraba a Dios, a la cual Dios abrió su corazón para que todo lo que les enseñaba el apóstol Pablo, ella lo recibiese. Y ella abrió las puertas de su casa, estableciéndose los pastores allí, los hermanos, el apóstol, para hacer la obra del Señor. Nos narra la Biblia que cuando el apóstol Pablo llegó a Macedonia, dice que salían a la orilla del río a orar. Y allí Pablo les hablaba y les enseñaba. Pero en uno de esos días que ellos se disponen a orar, es allí donde vamos a encontrarnos con un acontecimiento poderoso
donde vamos a recibir esa lección que es importantísima para nuestras vidas, para inspirarnos, para considerarnos si de verdad, examinar nuestro corazón. Cuán prometidos de verdad estamos con el Señor. Así que vamos a leer y antes a pedirle al Señor que sea el Señor quien abra nuestros oídos, nuestro corazón y nuestra mente, y que sea Él quien ponga las palabras en mi boca. Amantísimo Padre Celestial, glorioso Señor, hacedor de maravillas, en este momento, Señor, yo te suplico, Padre mío, que me concedas tu gracia y tu favor para poder compartir esta palabra. Dame la sabiduría, el entendimiento. Señor, pon tus palabras en mi boca, porque si son tus palabras, Señor, las que salen de mi boca, con seguridad, sin temor a equivocarme, Señor, esas palabras, Padre, traerán resultados poderosos al oyente. Esas palabras, Señor, obrarán poderosamente en el interior del corazón de cada oyente. Señor, esa palabra, Señor, hará lo que tú quieres que hagas. Padre, en el nombre de Jesucristo, dame esa gracia. Señor, libera mi pensamiento, las palabras, Señor, que yo sea ese instrumento, mi mente sea tu instrumento, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, mi amado Rey. Amén y amén. Bendito sea el Señor, y vamos a la lectura del libro de los Hechos. Nos dice la palabra: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. La lectura sigue, pero vamos a detenernos aquí y vamos a considerar cómo inicia este evento. Veamos, dice la palabra: aconteció que mientras íbamos a la oración, todo siervo de Dios, comprometidos con tal obra, inicia cada labor, cada día, es mejor dicho, tiene una vida de oración. Tiene una vida de oración y la vida del creyente o del siervo de Dios siempre se encuentra siendo atacada por el enemigo. Y en este caso nos dice la palabra de Dios que cuando el apóstol Pablo se disponía a la oración con sus compañeros,
porque dice el doctor Lucas, que habla en primera persona, diciendo, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces. El doctor Lucas habla en primera persona, que es el autor del libro de los Hechos y el libro de los Evangelios de Lucas. Y él narró todos estos hechos y habla de que cuando ellos se disponían a orar, les sale al encuentro esta muchacha. Vemos aquí el encuentro de dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y veremos cuál prevalece siempre. ¿Cuál prevalece siempre? Es el reino de Dios. Cuando un ministro de Dios, como dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso. Para guardar mi depósito para aquel día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 2, para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y de lo que creemos. El apóstol Pablo caminaba creyendo en la palabra de Dios. Era un hombre convicto de la palabra de Dios. Y un siervo convencido, confiado de a quien le ha creído, va hasta las últimas. Y este es el caso del apóstol Pablo, quien encontrándose con esta oposición, con esta muchacha que está poseída por un demonio, que la esclaviza a la adivinación, al espíritu de la adivinación, la cual produce muchas ganancias a sus amos. Aquí hay una gran oposición, porque si bien es cierto, esta muchacha dice una verdad, la cual al apóstol Pablo no le agradó, aunque era verdad. Pero Pablo tenía esa capacidad de discernir de quién salían aquellas palabras. Pablo tenía el poder para discernir que la obra de Dios no puede ser mezclada con el paganismo. El apóstol Pablo no podía permitir que este paganismo viniera a envolver el plan divino de Dios para luego confundir a las personas. Y Pablo, siendo celoso, Pablo siendo quien era un varón fiel, un hombre que se dedicaba a orar por sus fieles. Y es cuestión de ver qué oraba, qué oraciones, qué pedía para sus fieles. Por ejemplo, él pedía para los fieles de Colosas, una provincia romana. Él pedía que fuesen llenos de la voluntad, del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que anduviesen como es digno del Señor, para que agradaran a Dios en todo lo que hiciesen, para llevar buenas obras al Señor. El apóstol Pablo pedía todas estas cosas, y si él las pedía es que él las vivía, él las experimentaba. Era un siervo entregado a Dios, que vivía en la presencia de Dios para allí capacitarse en la presencia de Dios. Allí lo armaba Dios de todo su poder.
Aun cuando él tenía dificultades físicas, Dios le decía: Pablo, bástate mi gracia, porque en 3 ocasiones le pidió: sáname de esto, Señor. Bástate mi gracia, le dijo el Señor, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Y vaya cómo se perfecciona, que ordenó al demonio de adivinación que saliese de aquella muchacha, y en esa misma hora salió. Pero surge algo. El enemigo siempre arrecia. El enemigo siempre es insistente, se levanta con mayor fuerza. Pero siervo de Dios, mantente firme. Dice el Señor: resistid a Satanás y él huirá. Porque es más poderoso el que está contigo que el que está en el mundo, que el que está con los amos de la mujer, que el que está con la oposición. Y el apóstol Pablo, habiendo liberado a esta mujer, claro, los amos, al ver que escapaba su minita de oro, la Biblia no nos habla que se enfurecieron, que se enojaron, pero es obvio por las acciones, porque inmediatamente al ver que se iban sus ganancias, ellos apresaron a Pablo y sus compañeros y los llevaron a presentarlos a los magistrados, a las autoridades. Y vaya, los acusan de que Pablo y sus compañeros están enseñando costumbres que a ellos no les es lícito, porque son romanos. Pero si usted y yo ponemos cuidado, lo que al diablo lo tiene ardido es la obra que está llevando a cabo el apóstol Pablo con esfuerzo y sacrificio, porque el apóstol Pablo sabía lo que se le venía. Cuando la oposición es grande, la victoria es segura y es grandísima. ¿De qué te afliges tú? Que cuando tú vas a orar te sale al encuentro la muchacha con el demonio de adivinación. No precisamente eso, pero cuando tú vas a orar hay oposición, claro que la hay. ¿No te has dado cuenta? Sí que la hay. Tú tienes que aprender a discernir. Yo he aprendido a discernir que cada vez que me dispongo a orar, cuando yo voy a orar, surge de todo. Hay hambre, hay sed, hay necesidad de hacer actividades de la casa, las actividades diarias, pero en otro momento no se le ocurre hacer todas esas cosas. Tiene que ser justo cuando va a orar, cuando va a leer la palabra de Dios, cuando se dispone a ayunar, cuando se dispone a hacer una misión de Dios, un compromiso de Dios. El enemigo siempre ataca. Así que no te extrañes. Mira al apóstol Pablo. El apóstol Pablo va resuelto a todo. Es más, él tenía en poco su propia vida. Él tenía en poco todo, lo tenía todo por basura, por amor al conocimiento de Cristo. Y claro, él ya en toda su vida ha experimentado la victoria. Y en cada victoria hay un precio que pagar. Y el apóstol Pablo, habiendo liberado a la muchacha endemoniada, se le presenta ya la situación difícil donde él tiene que pagar ese precio. Pero gloria a Dios, bendito sea Dios. Bendito sea Dios cuando hay victoria, cuando hemos pasado esa dificultad, esperamos esa victoria, no importa si tarda, pero hay victoria, hay resultados poderosos cuando estamos dispuestos a enfrentar al enemigo con sacrificio, con dolor, con dificultad, pero estamos resueltos a ir hasta las últimas. Como dice el rey David en uno de sus salmos, que dice que él iba tras sus enemigos, los perseguía, los alcanzaba y no regresaba hasta acabarlos.
Y cuando digo que el rey David no regresaba hasta acabarlos, escuche, nosotros como hijos de Dios, hijos de la fe, nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes de maldad, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nuestra lucha no es contra personas. El apóstol Pablo, su lucha no era con los amos, su lucha no era con la muchacha, con el carcelero. Su lucha era contra lo que se movía detrás de ellos. ¿Quién? Contra Satanás. Es Satanás el que se mueve contra la obra de Dios. Es Satanás el que se propone siempre trastornar los caminos rectos del Señor. Y Él se vale de todo. Y en este caso se está valiendo de personas llenas de avaricia, de personas que se lucraban de la vida de una muchacha, la cual estaba poseída por el demonio. Y ésta adivinaba y les daba muchas ganancias a estos hombres. Y estos hombres acusando. Ahora, cuando yo les digo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, en el caso del rey David era cuerpo a cuerpo, físicamente que tenía que luchar y Dios siempre le daba la victoria. En el caso nuestro, como siervos de Dios, ya nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra demonios, contra potestades, contra todo lo oculto, demonios, espíritus de maldad, potestad del aire que se mueven contra uno. Eso que se levanta contra usted cuando se dispone a servir a Dios. Su origen está en Satanás, en las tinieblas, en el infierno. Desde el infierno, el Satanás está fraguando planes para sacarlo a usted del camino de Dios, para sacarlo del propósito de Dios. Y vea usted el caso del apóstol Pablo. Es llevado ante las autoridades, es llevado ante los magistrados. Inmediatamente los han ultrajado, inmediatamente les quitaron sus ropas. Dice la palabra de Dios que presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Yo no sé usted, pero lo que yo puedo ver aquí, que a estos amos no les importaba lo que el apóstol Pablo enseñaba. No. Ellos, lo que los enfurecía era que la minita de oro se les iba, sus ganancias se les escapaba. A ellos no les importaba la esclavitud y el dominio en que tenían los demonios a esta chica. Seguro, extra Biblia, seguro de que la familia de esta muchacha contenta de tener a su hija libre de este demonio. Y si su familia no se alegró, pues la propia muchacha seguro que se gozó de ser liberada de ese demonio. Los magistrados, las autoridades y estos amos no les importaba a la muchacha. A ellos les importaba el dinero. En lugar de gozarse por la liberación de la muchacha, dijo Satanás: les presentaré batalla por haberse metido en mi terreno. Y ese es el precio que tiene que pagar el siervo de Dios cuando arrebata una alma de la esclavitud en que Satanás tiene esa alma. El siervo le toca pagar un precio por esa alma.
Y este es el caso del apóstol Pablo. Ha liberado a la muchacha. Y no solo ha liberado a la muchacha. Ya encontraremos la gran victoria que Dios le da al apóstol Pablo y sus compañeros. Esa victoria los lleva a más y más. Se enamoran más de Dios cuando hay victoria. Y vemos aquí al apóstol Pablo que les rasgan las ropas y ordenan azotarles. Y dice que después de haberles azotado mucho, permítame aquí hacer un énfasis. Yo, en lo personal, pienso que Roma tiene una ley, en su tiempo tenía esa ley de dar 40 azotes menos 1. Pero por lo que dice la palabra, dice después de haberles azotado mucho, se pasaron. Les azotaron mucho. Esto no fueron 39 menos 1, les azotaron más. Dice, y los echaron en la cárcel y los metieron a lo más profundo. Dice, en el calabozo de más adentro y les pusieron cepos. Cepos son unos aros de metal que sujetaba los pies de los encarcelados. Sus manos, seguro que tenían sujetas sus manos con algo otros objetos. El asunto es que Pablo y sus compañeros han sido apresados, han sido llevados a un sitio que no le hace gracia a nadie. Un calabozo es maloliente, es frío, estaba oscuro. La condición en que se encontraban, sus pies sujetos y seguros sus manos. Sin ropa, recordemos que les quitaron su ropa. Recordemos que les azotaron, como dice allí. Y esos azotes causaban heridas físicas. Vea la condición en que se encuentran estos siervos de Dios. Yo cuando leo estas cosas, porque en 2 de Corintios capítulo 12 describe todos los sufrimientos que pasó el apóstol Pablo. Yo me asombro. Yo en lo personal no le llego ni así. No le llego ni al talón de sus pies. Pero me inspira, me da grandes lecciones. Cómo estos varones, en medio de una situación tan difícil, tan opuesta, ellos empiezan a entonar himnos al Señor. Ellos empiezan a orar y los presos los oían. Mientras ellos cantaban y oraban, de repente dice la palabra de Dios que vino un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se estremecieron, se sacudieron, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vea usted qué poder hay cuando un siervo de Dios, en las condiciones en que se encuentra de sufrimiento, de dolor, de tristeza, cuando canta y alaba al Señor, mire qué poder el que surge. Es como juntar el jabón con el vinagre. Hay un choque. Junte el jabón con el agua y habrá espuma. Pero junte el jabón con el vinagre, no habrá espuma. Entonces, así es cuando nosotros en medio de la tristeza le cantamos al Señor. Hay una oposición, hay algún contraste allí, pero hay un poder. Porque Dios dice, en tu debilidad se perfecciona mi poder. Hay un poder para liberar, un poder para sanar, un poder para producir el bien a aquellos que sufren. Porque aquí habían presos, había una muchacha endemoniada, esclavizada. Aquí están muchos presos y el carcelero también, porque aquí no es tanto la prisión en que se encuentra el apóstol Pablo. Es la prisión,
Es la prisión en que se encuentra la chica, es la prisión en que se encuentra el carcelero, es la prisión en que se encuentran los encarcelados, porque el apóstol Pablo y sus compañeros gozan de una libertad en el Señor. Pero ellos están llenos del poder de Dios para liberar a estas personas. Y vea que la palabra nos narra aquí que dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Porque como él llegase a sus altos mandos con la noticia de que se le habían escapado sus encarcelados, tenía que pagarlo con la vida. Esa era la ley romana. Claro, él al ver esta situación prefería quitarse la vida. Pero el apóstol Pablo, oiga bien, qué ministro, me impacta. ¿Qué ministro? Dice, mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y dice que el carcelero entonces pidiendo luz se precipitó adentro. Recuerden que estaban en oscuridad. Dice, y temblando se postró a los pies del apóstol Pablo. ¡Qué hermoso! ¡Qué poder! ¡Qué glorioso! Bendito sea el Señor, porque solo Dios tiene la potestad de obrar tan gloriosamente cuando siervos comprometidos y entregados, fieles, se disponen a sufrir el vituperio por la obra del Señor. Entonces al Señor no le queda de otra que actuar con poder, porque Él ha prometido. Esfuérzate y sé valiente, como le dijo a Josué. Y dice la palabra que sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire qué poderoso. ¿Será que nosotros actuamos de la misma manera como el apóstol Pablo, como para provocar que el pecador reconozca su necesidad de ser salvo? No me contéstese usted en su corazón, porque yo ya tengo la respuesta y créame que no es agradable. ¿Será que de verdad nosotros vamos hasta las últimas? ¿Vamos hasta alcanzar el trofeo? ¿Vamos hasta alcanzar ese botín para llevárselo al Señor? ¿Qué es lo que ha hecho el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está liberando a una muchacha endemoniada, está liberando y salvando a un carcelero y los encarcelados, porque habían muchos encarcelados, los cuales escuchaban orar y cantar himnos a Pablo y a Silas. Y es allí donde surge el poder libertador. Esa alabanza que estremeció la prisión, que rompió los cepos, que abrió las puertas. Eso significa traer liberación al alma de las personas que están cautivas, que están atormentadas, que están siendo esclavizadas en las tinieblas, en el pecado, en su maldad. Vemos, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Inmediatamente este carcelero los llevó a su casa, creyó, fue salvo él y su casa, los llevó a su casa, les sanó sus heridas. Ya me imagino, hizo un banquete, los sentó a su mesa, comieron y les sanó sus heridas. Y todos, gloria a Dios, gozosos. Y dice que enseguida él se bautizó con todos los suyos. ¡Qué gran victoria! No solo creyeron, no solo se convirtieron a Cristo, no solo se despojaron
de ese viejo hombre, sino que también se bautizaron para dar ese paso de fe, para mostrar que han creído a Dios, que han muerto al viejo hombre para vivir una nueva vida en Cristo. Es glorioso el sacrificio de los siervos de Dios, porque esto trae resultados, trae victoria cuando nos entregamos a pagar el precio. La obra de Dios demanda un precio. Y uno de esos precios, alguien dijo, ¿cómo es eso de que hay que pagar un precio? Si yo me gozo en la oración, no nos engañemos. La oración demanda toda nuestra atención, demanda que sujetemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra carne, porque esta carne siempre se pone. Si hay un enemigo que tenemos es la carne, ese enemigo duerme con nosotros y hay que someterlo al poder del Espíritu Santo para poder tener victoria. Nadie que ora con objetividad, nadie que ora queriendo alcanzar lo que desea, no padece, no diga que no va a padecer oposición. Lo primero que llega es sueño, abostezadera, decaimiento, pereza, un espíritu de estupor que hay que guerrear para sacudirse de todo eso y lograr ese alineamiento con el Espíritu de Dios. Y una vez que alcanzamos esa conexión con el Espíritu de Dios, créame que al igual que el apóstol Pedro no quería salir de esa gloria del Señor, así también cuando entramos en esa gloria del Señor, no quisiéramos salir. Así que este es un buen momento para revisar nuestro corazón. Es un buen momento para reconocer si de verdad pagamos el precio, si de verdad estamos dispuestos a ir hasta las últimas, si estamos dispuestos a traer ganancias al reino de Dios y provocarle pérdidas al diablo, al infierno. Traer ganancias. Pablo trajo ganancias al Señor. Pablo trajo el botín al Señor. Salvó a los encarcelados, al carcelero y a la muchacha endemoniada, y ellos salieron victoriosos. Y sabe, tan libres y tan gozosos salieron. ¿Por qué salieron gozosos? Por haber sido hallados dignos de padecer por el nombre de Cristo. Y esa tiene que ser nuestra meta. Ser hallados dignos de padecer por el nombre de Cristo. Que allá cuando seamos ofendidos, rechazados, despreciados, acordémonos. Es por el nombre de Cristo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gozarse porque es por la causa de Cristo. Yo te animo a ti, si no te has comprometido con el Señor, porque Dios dice, si de gracia recibiste, de gracia dad. Si tú recibiste salvación en el Señor, procura compartir esa liberación, esa salvación que Dios te ha traído. Procura compartirla con los demás. Procura, dice, el que es sabio salva almas. Así que ánimo, pueblo de Dios, ministro de Dios, ánimo, congregación, ánimo tú que empiezas a dar pininos, que acabas de conocer al Señor. Yo te animo a venir con todo para servir al Señor y traer ese trofeo. Dios te bendiga grandemente y que Dios te lleve al conocimiento de esta verdad para que tú seas un Pablo más. Estamos en un tiempo
donde surgen preguntas: ¿dónde están los Pablos de aquel tiempo? Los David de aquel tiempo. Es tiempo que renunciemos a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestros sueños, a nuestros deseos, para desear amar lo que Dios ama, para formar parte de los negocios del Señor. Él nos ha entregado el ministerio de la reconciliación y nos ha hecho sus embajadores, porque Él quiere que participemos de su mesa, participemos de su reino, tal como somos herederos y coherederos en Cristo. Dios te bendiga grandemente, y en la próxima pues espero que Dios me dé una palabra poderosa para animarte y para llevarte hacia ese propósito del Señor con esa palabra, porque es la palabra de Dios, no es lo que Susana hable, sino la palabra de Dios que está aquí, la palabra de Dios. Cuando yo te hable algo torcido, escríbeme en los comentarios y dime: hermana, está equivocada, pero en base bíblica. Dios te bendiga grandemente. Que la gracia del Señor sea sobre tu vida y sobre tu familia, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.